Antes de ir directos a aprender inglés, hay primero que preparar y acondicionar nuestra mente para un aprendizaje efectivo. Todos han pasado por un aprendizaje de inglés que les ha hecho algún daño. Les ha hecho creer que tú no eres bueno para aprenderlo, que no tienes la disciplina para aprenderlo. Varios tipos de situaciones y frustraciones que es posible que hayan vivido desde primaria, secundaria y en otras ocasiones. También el tema de las frustraciones, el hecho de no tener un nivel suficiente de inglés para hacer un intercambio. Un joven universitario que se quiere ir a Europa, a Estados Unidos, sin el nivel de inglés no puede irse de intercambio. No puede acceder a programas de maestrías, de becas, de doctorados, de investigación. Es un bloqueo enorme que genera en el desarrollo de la persona. Y del otro lado, oportunidades laborales perdidas. El hecho de no poder ascender en tu puesto de trabajo, el hecho de no poder conseguir trabajo en una empresa que tiene el requerimiento de hablar inglés, no poder llevar tus productos si eres empresario, si tienes algún tipo de negocio, hasta de multinivel, no poder llevar tus productos en otros países que no sean de habla hispana. El hecho de no hablar inglés es una limitante enorme. Para mí es un daño muy grave que la mala enseñanza de inglés ha hecho a muchas generaciones. El objetivo mío es demostrarles con hechos que todos pueden ser buenos en aprender inglés, teniendo un buen método, buenas técnicas. Y les demostraré que si hasta hoy no has aprendido inglés, es sobre todo debido a la falta de buenas técnicas, de un buen método. Los verdaderos responsables de tú no aprender inglés son los malos métodos. Imagínense a alguien que quiera curar una apendicitis, tiene una apendicitis y va con un chamán. Va con alguien que pretende curarle la apendicitis con jarabes y ungüentos. Y luego dice, no fui yo bueno en cumplir en tomar los jarabes y ungüentos, no fui disciplinado, pero lo siento mucho, los jarabes y ungüentos, aunque los tomaras con continuidad, no te van a curar una apendicitis. Se requieren métodos científicos, se requieren herramientas, técnicas, conocimiento de anatomía, conocimiento de química de los medicamentos. Hay múltiples cosas que el chamán no tiene y no puede curar una apendicitis que para ser curada necesita una cirugía. En mis conferencias, en mis eventos también online que he hecho este año y el año pasado, yo he hablado muy seguido de suerte genética. La suerte genética define, por ejemplo, si tú tienes suerte genética para aprender matemáticas, te va muy bien, tienes el don, son los que llamamos los cerebritos, ¿verdad? Pero ellos tienen la suerte genética, no es que por estudio lo logran. Una persona que tiene suerte genética en matemática tiene la suerte de tener buena memoria en el tema números, razonamientos, fórmulas. Y los demás que no tienen esa suerte genética no es su culpa. Se requieren métodos efectivos de estudio. Si yo no soy bueno, no tengo la suerte genética de tener buena memoria, hoy día estás condenado. Pero si yo te enseño buenas técnicas de concentración y buenas técnicas de memorización, finalmente puedes entrenar una buena memoria. Es cuestión de técnicas, de método y de entrenamiento. Y lo mismo es para aprender inglés. La forma en la cual se enseña inglés es muy poco efectiva. Que los que hasta hoy han aprendido inglés, que seguro ustedes conocen algunos, son la gente que tiene la suerte genética de ser auditivos. Hay personas que tienen la suerte genética de aprender casi por escucha, expuestos a las clases por música, películas, y lograron aprender inglés con un nivel intermedio satisfactorio. Pero de 100 personas son 5 o 10, a lo mucho, mucho 20, pero es un porcentaje más bajo, 5 o 10%. Y ellos son los que hasta hoy aprendieron inglés, a pesar de los malos métodos de enseñanza de inglés, pero porque tienen la suerte genética. Con o sin clases de inglés aprenden inglés, con la música, con los videojuegos, con las películas. Hay algunas personas que son así, que tienen ese don natural, es la suerte genética. Pero la forma de enseñar inglés, idiomas, hoy día, no sirve para los que no tienen esa suerte genética. En una escuela de idiomas, donde tú vas 2 clases a la semana, 3 clases a la semana, que pueden ser 3 horas, 5 horas a la semana,
¿Cuánto puedes aprender realmente en un curso que dura 1, 2 o 3 años o 4 años? Eso es lo que necesitamos trabajar y entender que esa forma de enseñar por pocas clases, sin técnicas de concentración, sin técnicas de memorización, hacen que el estudiante pierda, no construya. Ir a clase de inglés es como ir a clase de mate o de historia. Hoy vas, aprendes algo y en una semana, un mes, 2 meses que tienes examen, estudias para el examen 1 o 2 días antes del examen, pasas el examen, memoria de corto plazo, en 3 semanas, un mes, olvidas la mayor parte de lo que estudiaste. Como seres humanos, improvisamos, no tenemos esa constancia y disciplina de estudiar todos los días, todos los días. Estudiamos solamente cuando llegan los bloques de exámenes, 1, 2, 3 días antes. Y cuando llega el examen de inglés, simplemente hojeamos la unit y de hoy para mañana pasamos el examen. Y en unas semanas ya nos olvidamos. Llega la nueva unit, el nuevo examen. Solo estudias esa y te olvidas la anterior. Llega la nueva unit después de un mes o 2. Solo estudias esa y te olvidas lo anterior. Nunca se construye efectivamente un aprendizaje. Y esto es un tema, un aprendizaje de, por ejemplo, de vocabulario. Vamos a ver uno de los temas ahora que tenemos detrás de las limitantes que hacen que hoy día no se aprenda inglés en forma efectiva. Es el tema de las palabras. Si yo tengo un nivel avanzado de inglés, avanzado de gramática, perdón, pero no tengo palabras, tengo pocas palabras en mi mente, ¿cuál es mi nivel real de inglés? Aunque yo tenga un nivel súper avanzado de gramática y tengo pocas palabras en mi mente, mi nivel verdadero de ese idioma es limitado enormemente por el número de palabras. No puedo tener comprensión lectora, no puedo tener comprensión auditiva, no puedo hablar, no puedo escribir, porque tengo pocas palabras. ¿Están de acuerdo con eso? De que aunque uno tenga un buenísimo nivel gramatical, pero tiene pocas palabras, al final no tiene el nivel para hablar el idioma, porque le faltan las palabras para usar. El primer tema entonces es comprender qué tan efectivo ha sido la enseñanza en tu vida, a lo largo de tu vida, de inglés, en este tema de construir vocabulario. Entonces, hagamos este ejercicio. Puedo preguntarles, les voy a preguntar y ustedes contesten en el chat, por favor. ¿Cuántas palabras hoy consideras tener en tu vocabulario en inglés? Palabras que puedes usar, que se activan en 1, 2, 3 segundos. Cuando lees, las recuerdas, cuando quieres escribir, lo piensas 2, 3 segundos y te viene a la mente. Pueden hacerme un aproximado. Vamos a hacer este ejercicio. Necesito un número. Díganme un número, por favor. Escríbanlo sin pena porque aquí vamos entendiendo que no es tu culpa, la verdad. No es tu culpa no ser bueno en matemáticas. No te han enseñado buenas técnicas. No es tu culpa ser malo en historia, no te han enseñado a memorizar. Historia es cuestión de memoria, de fechas, de personajes, de lugares. Muy bien. Yo estoy viendo los números, voy a hacer un aproximado de estos números, ¿de acuerdo? Sigan escribiendo, por favor. ¿Cuántas palabras? Pues Jorge Mercado dice que es difícil saberlo, pero puedes saber si son 1000, 2000, 5000 o 500, 300. Puedes hacer un aproximado. El promedio de años que han estudiado inglés, igual vamos a hacerlo con lo que tienen escrito arriba. Digamos que han estudiado inglés en un promedio de 5 a 7 años, entre todos los que han escrito hasta ahora. Y de palabras tenemos un promedio entre más o menos 100, 200. Vamos a verlo. 100, 200 más o menos en promedio. De acuerdo.
Ahora les haré otra pregunta. De estas palabras que dices conocer, que te salen en 2-3 segundos, ¿cuántas te salen en una décima de segundo, sin pensarlo? Esas, o qué porcentaje de ellas, y tú escribes el resultado. Si escribiste que sabes 200 y te salen en una décima de segundo el 50%, pues escribe 100. Si te salen el 10%, escribe 20. Entonces, esta décima de segundo, ¿por qué es importante? Es importante porque de esto depende tu nivel de hablado. La fluidez requiere décima de segundo. No puedes pensarlo 2-3 segundos. Ya no hablas con fluidez. Escribiré que en promedio entre 50 y 100, ¿de acuerdo? Ahora les voy a mostrar lo que yo estoy tomando nota. Estoy tomando nota de esto que ven en pantalla. Han estudiado inglés entre 5 o 7 años en promedio, quien más, quien menos. Recuerdan como palabras de 2-3 segundos para pensarlo, 100 a 200 palabras en promedio. Y de ellas que les salen una décima de segundo de 30 a 50 palabras. Ahora miren esto. Qué importante es este tema. El nivel A1 básico de la lengua, 20% de la lengua, son 600, 800 palabras. Básico, A1. La Unión Europea ha definido estos niveles, A1. Para darles una idea, el nivel nativo, hoy tú hablas español con 7, 10,000 palabras, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos esa referencia, esta escala. Un básico son de 600 a 800 palabras. Un básico intermedio A2 son 35%, 1.200 a 1.500 palabras. Un B1 intermedio son 3.000 palabras, 50%. Y luego subimos B1, B2, C1, el TOEFL, un avanzado, 75%, 3.000, 6.000 palabras. Y luego tenemos C2 y Proficiency, nativo, 7.000 más palabras. ¿Han entendido? ¿Qué quiere decir esto? Que pretender enseñar inglés e idiomas sin técnicas de memorización es ridículo. Dejas con total frustración al estudiante porque no tiene las armas para generar un vocabulario consistente. Y no solo recordarlas, un método de entrenamiento de la memoria de largo plazo que genere fluidez. No solo se trata de saber que existen y en 2-3 segundos recordarla. Se necesita un sistema de entrenamiento que permita que esas miles de palabras salgan con fluidez. Es un reto enorme, gigantesco. Y nos enfrenta como lo están haciendo hoy las escuelas de idiomas. Es ir a una batalla, a la guerra, sin darte armas ni nada. Oye, invéntatelo tú a ver cómo lo haces. No, es terrible. Nuestra técnica de memorización, en su nivel básico, básico quiere decir que esta técnica tiene niveles de aceleración. En su nivel más bajo haces 50 palabras en una hora. En un mes, 30 días, puedes llegar a 1.500 palabras. ¿Entienden la diferencia abismal? De 5 o 7 años, 100, 200 palabras, contra un mes, 1.500. Quiero ver sus caras, por favor. ¿Entienden qué quiere decir? La diferencia abismal de método científico y de jarabes y ungüentos y chamanes. Para mí, la enseñanza de idiomas hoy equivale a lo que pretendían los charlatanes médicos de hace 600, 700 años, que pretendían curar apendicitis con jarabes y ungüentos. Y no tenían ningún conocimiento de anatomía, no tenían ningún conocimiento de herramientas para cirugías, ni química de los medicamentos, ni nada. Y simplemente te decían, quizás era el chamán, el médico del rey y tenía mucha credibilidad. Pero de todas formas no podía curar apendicitis. ¿Y quién es hoy el chamán del rey en el mundo del inglés? Son la Cambridge, la Oxford,
son los referentes mundiales. Ellos empezaron esta cosa llamada enseñanza de idiomas hace 120, 150 años, durante la época de la colonización, de las colonias inglesas en India, en Asia. Pero, aunque sean la Cambridge y la Oxford, para mí siguen siendo primitivas. Es edad media realmente lo que están haciendo. Eso de pretender enseñar idiomas sobre libros, al final es un negocio para ellos. Son editoras, venden libros. Más libros venden, mejor. Pero, ¿tú crees que puedo enseñarte a tocar el violín llenando libros de teoría del violín? ¿Cómo son esos libros de enseñanza de inglés de estas grandes editoras? Son opciones múltiples. Son frases, le falta una palabra o dos, y tú las tienes que completar. ¿No es así? ¿Tú crees que puedes aprender a tocar el violín en esa forma? Llenando libros de opción múltiple de teoría del violín y llenando notas faltantes en renglones musicales. ¿Vas a aprender composición musical con eso? Para mí no. Es un desastre. Sin palabras no hablas. Y haciendo eso que hacen ellos es realmente robarte el tiempo y las esperanzas, ilusionarte, engañarte, y lo único que tienen es su respaldo de instituciones, pues, con autoridad. Y con eso ya, oye, son británicos, no, ya, no los discutamos. Si ellos lo hacen, pues todo el mundo lo tiene que hacer. Y todo el mundo lo hace. En la enseñanza de italiano, de francés, de alemán, de chino, todos se enseñan igual, en esa forma. Y como es tu clase de inglés, vamos a hacer un poco de mente local, ¿sí? Tú entrabas en el colegio a clase de inglés o en la escuela de idiomas y entrabas a clase, ¿cuánta gente había en tu salón de clase de inglés? Pueden escribirlo, por favor. Escríbanlo en el chat y en sus comentarios en Facebook. ¿Cuántas personas habían en tus clases de inglés? Colegio o clase de inglés en el centro de idiomas. Ahora vamos a hacer un ejercicio de matemática muy simple y realmente desconfortante. Entenderemos que realmente es una burla terrible cómo se está enseñando inglés. Ok, ¿listos? Estamos en clase de inglés. Entra el maestro. Frente a él tiene 10, 20, 30 alumnos. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué dice este maestro de inglés? Agarren el libro en página 30. Vamos al ejercicio 10. Para hacer ese ejercicio 10, primero te tiene que explicar una teoría. ¿Qué hacía tu maestro? Se iba a la pizarra y daba una explicación. Y escribía 5 o 10 minutos, ¿verdad? Podía durar hasta 15 minutos. ¿Saben por qué yo digo todo esto? Porque yo recibí un curso aquí en México de Teachers Training, el curso para ser maestros de inglés. Entonces yo les sé de qué estoy hablando. Sé que así te enseñan a enseñar, ¿ok? Lo primero es llegar y decir a los alumnos el tema del día. Hoy veremos in y at, preposiciones de lugar. In se usa en tales momentos. Explicación, escribe. Y mientras el maestro escribe y explica, tú tienes que estar en silencio, no hablas. Pero ellos te dijeron, ven a clase de inglés, aprenderás a hablar inglés nativo británico. ¿Verdad? Que así es como te venden con publicidad de ese tipo en la radio, en la televisión. Es una burla para mí terrible. Pero llegas a clase de inglés, 10, 15 minutos te está explicando y tú estás en silencio, escuchando, tomando notas. Luego te dice, ahora 15 minutos ejercicio. Haces el ejercicio, 10, 11 y 12. Oye, pero esos 15 minutos no hablas. Esos 15 minutos son de escritura. Pero oye, escribir no es hablar. Pero luego te dice, ahora vamos a hacer ejercicio de comprensión lectora.
Hay 15, 20, 30 alumnos en el salón. Se lee el texto y ahora en silencio hay que llenar las respuestas. Pasan 15 minutos de lectura y respuestas y tú no hablaste. Y ahora el maestro, ese ejercicio tiene 3 preguntas. ¿A qué hora regresó a su casa Luis o John después del partido? ¿Quién quiere contestar la pregunta? De 20, 30 alumnos. Un alumno levanta la mano y el maestro le dice, contesta tú. Y él contesta, John regresó a casa a las 11 p.m. Y así hay 3 preguntas. Hablarán 3 alumnos de 20. ¿Cuánto dura la respuesta? John regresó del partido a las 11 a.m. Dura 5 o 10 segundos. Y los demás 20, 30 alumnos no hablaron. Y ahora haces comprensión auditiva, otros 10, 15 minutos. Escucha y preguntas y respuestas. 3 alumnos más que contestan. Se acabó tu clase. Es muy probable que tú no hablaste. ¿Quiénes de ustedes han ya estado en clases de inglés donde jamás han hablado un minuto? Diga yo, por favor. En tu clase de inglés en el colegio, con el maestro que te corrige, que él te pide intervención. Esa es la dinámica. Pero podría ser que tú hayas hablado 1 o 2 minutos. Tu clase duró 60, ¿ok? Tal vez hablaste 5 minutos. Un milagro que hables 5 minutos. Pero digamos que hablaste 5 minutos. Ahora te hago otra pregunta más interesante. ¿Tú pagarías un curso de violín donde te hacen tocar 5 minutos de 60? ¿Aprenderías a tocar el violín en 5 minutos de 60? Digan sí o no. ¿Es posible aprender a tocar el violín en una clase de 60 minutos donde tú toques 5 minutos? Y ahora la otra pregunta, ¿tú pagarías por una clase así? De violín donde te hacen tocar 5 minutos o 3 o 1 o ninguno. ¿Han entendido el discurso cuál es? Que el diseño mismo de la ingeniería, el diseño mismo de ingeniería de la clase no está pensado para que hables inglés, sino para tenerte ahí años y años. Muy bien. Esto es la parte de introducción para comprender que para aprender inglés, uno de los elementos de las 4 claves es vocabulario y técnicas de memorización. Llevamos, estimado Alejandro Rodríguez Villarruel, tal vez no te has ubicado, llevamos 10-15 minutos hablando ya del tema. Esto es uno de los temas. ¿Quieres aprender inglés en forma efectiva? Necesitas aprender una buena técnica de concentración y una buena técnica de memorización para hackear el tema vocabulario. Sin vocabulario no aprendes idiomas. Sin técnica de memorización no aprendes inglés. Esto es el primer tema. Entender, salirse de la prisionía, de la creencia limitante, que como han enseñado inglés hasta ahora está bien. Y en realidad no está bien. No es funcional enseñar en forma. No es funcional hablar y dar libros sin que el estudiante tenga técnicas de memorización y junte miles de palabras y sin que tenga tiempo de hablar realmente en su clase, de hacer una práctica real de eso. Necesitamos, para poder mirar a esto del inglés ahora con espíritu positivo, con optimismo, primero desmantelar lo que ellos han estado haciendo. ¿Por qué? Porque si tú sigues mirando con credibilidad y autoridad a la Cambridge y Oxford y a toda la forma de cómo se enseña inglés, seguirás tú estando en el rol y papel de culpable. Y cuando tú te sientes el culpable, tu cerebro no rinde.
no encuentra motivación. Necesitamos primero decir claro que la verdadera responsabilidad es de ellos. Porque ahora vienes con un método de entrenamiento del cerebro que te dice, para aprender con efectividad necesitas técnicas de concentración, no solo técnicas de calma mental, técnicas que te ayudan a encontrar una calma emocional y técnicas de memorización. ¿Por qué es importante el tema de la calma mental y del balance emocional? ¿Han ya probado a estudiar estando enojados, alborotados? A lo largo de nuestra vida, desde niños, seguro ya nos ha pasado a todos. Tener un pleito, una situación incómoda o un enojo, una frustración fuerte, un accidente, y tener que estudiar. ¿Puedes estudiar estando así, en estado mental alborotado y emocionalmente alborotado? ¿Pueden contestarme la pregunta, por favor? Según ustedes, ¿es posible estudiar y aprender en forma efectiva estando alborotado a nivel de enojos, a nivel de ansias, a nivel de estado mental y estado emocional? No se puede. Y ahora vamos a hacer la siguiente pregunta para mí, clave. ¿Algún maestro de colegio, no solo de inglés, de mate, de historia, algún profesor de la universidad, te ha enseñado, o algún profesor de una escuela de inglés, te ha enseñado técnicas de calma mental, técnicas de balance emocional, técnicas de concentración y enfoque? Estas tres. Prueben a contestar, por favor. Y ahora, pregúntense junto a mí, ¿por qué no? Saben, desde mi punto de vista de entrenador del cerebro, es una cosa bárbara, realmente terrible que nos enseñe eso. ¿Se dan cuenta de lo poco científico que es el sistema educativo? Y en ello ponemos el aprender inglés, el enseñar inglés, en el momento en el cual no te da estas técnicas. Pero ahora pregúntense, si desde pequeños nos hubieran enseñado desde primaria técnicas de calma mental, de balance emocional, no solo enseñado, sino practicado a diario en clase, técnicas de concentración y enfoque, antes de arrancar un proceso de estudio o de examen en clase, si nos hubieran enseñado esto, ¿cómo hubiera sido nuestro camino académico? ¿Quieren escribirlo? Por favor, escríbanlo. Si te hubieran desde pequeño enseñado técnicas de calma mental, de serenidad emocional, de técnicas de concentración y enfoque, ¿cómo hubiera sido tu camino? ¿Quieren escribirlo? Exprésenlo, por favor. ¿Hubiera sido mejor? ¿Hubiera sido más constructivo? ¿Hubiera sufrido menos? Son preguntas importantes. Y sobre todo ahora con el tema del inglés. Imagínate de aquí en adelante mirar al inglés y decir, y saber que cuando tomarás nuestro curso de inglés, aprenderás todo esto. Que aprender inglés será totalmente otra historia. Será completamente otro cuento, porque lo harás desde la calma mental, lo harás desde un entrenamiento del cerebro que te lleva a tener balance emocional, porque yo estoy totalmente convencido que eso es la base para aprender cualquier cosa. Si quiero enseñarte con efectividad inglés, primero tengo que ayudarte a cuidar de tu mente. Por eso es tan importante. Y ahora agreguen a esto de calma mental, balance emocional, concentración y enfoque, técnicas de memorización y técnicas, plan de generación de memoria de largo plazo, repeticiones planificadas por el maestro. Y esas 1500 palabras que dijimos que se pueden hacer en un mes, proyectadas a un objetivo de lograr B1, 3000 palabras o más en un año. ¿Es factible? Si cada clase, cada semana aprendemos 100 palabras, 200 palabras, 300 palabras,
En un mes aprendemos 600, 800 palabras y en un año hacemos múltiples repeticiones y aumentamos. Podemos llegar a 3000 palabras repetidas mínimo 5 veces en un año. Cuando hago esto, genero memoria de largo plazo y genero fluidez. Más veces repito, más rápido me va a salir. Estos son elementos para hackear el cerebro, para lograr finalmente aprender inglés en forma sostenible, sana, sin ansias, sin frustraciones. Y ahora hablemos del tema disciplina, otro elemento, otra clave para hackear nuestro cerebro y aprender inglés y cualquier cosa en forma efectiva. Una de estas 4 claves fundamentales es el lograr ser constantes. ¿Verdad que una de las cosas que más nos recriminamos en la vida con el tema inglés y con otras cosas es que no logramos ser disciplinados, que no logramos ser constantes, que sienten que la falta de disciplina no te permite construir, ser constructivo, ser productivo en el inglés, en tu trabajo, en tu estudio. El tema de la falta de disciplina, esa falta de ser continuo, falta de continuidad, falta de constancia, es un tema que nos sabotea muchísimo. Y hay una lectura desde el punto de vista de nuestro método y que en realidad yo quiero recalcarles, nuestro método se basa muchísimo en conceptos de neurociencia. Nos basamos mucho sobre temas neuronales, temas de química del cerebro. Nuestro cerebro le gusta sentir placer a nuestro cerebro, le gusta sentir gratificación. Cuando te dicen, te felicitan, sientes bonito, ¿verdad? Cuando te hacen un halago, un cumplido, sientes bonito. Y si te hacen este halago seguido, este sentir bonito te motiva para seguirte esforzando. Que estar con un jefe que todo el tiempo se queja y te critica es totalmente otra historia que estar con un jefe que continuamente te felicita y te hace cumplidos. ¿Con cuál de los dos jefes, el primero o el segundo, tú te sigues esforzando con gusto? ¿Estás a gusto con el jefe que todo el tiempo se queja y te menosprecia y te esfuerzas? ¿O estás más a gusto con el segundo jefe que te felicita, que te hace cumplidos, que te reconoce y sobre todo te sigues esforzando con más fuerza de voluntad, con más constancia? Esto es una de las claves para hackear el cerebro en el tema disciplina. Entender este tema de la gratificación. Si yo me esfuerzo y obtengo malos resultados, ¿qué sucederá? Que mi cerebro, al sentir esa mala sensación, esa química negativa, va a decir, oye, no te sigas esforzando, esto se siente feo, la frustración, no quiero sentirla otra vez. ¿Cuándo es que tienes malos resultados? Cuando tienes malos métodos, cuando no tienes técnicas, cuando no tienes un buen coach o cuando lo tratas de hacer solo, en solitario. Mientras, ¿cuándo es que tienes buenos resultados? Cuando tienes buenas técnicas, buen método, buen coach que te felicita, que te motiva, que te está continuadamente dando ese refuerzo poderoso. Cuando tienes un buen método, un buen seguimiento, buenas técnicas, un buen coach, los resultados son mucho mejores. Puedes llegar a ser campeón del mundo de tenis a sola o entrenando con un entrenador, ¿verdad? Puedes llegar desde niño sin tener jamás un entrenador que te coachee de tenis, sin darte técnicas, sin darte la preparación psicológica, mental, sin darte la estrategia, sin darte el cocheo diario continuo durante años, llegar a ser campeón. ¿Puedes? No, ¿verdad? Cuando te dan técnicas, te dan un entrenamiento y te cochean a nivel mental, para mentalidad poderosa, y tienes a este coach que te sigue, tus resultados son mucho, mucho mejores. Y ahora, cuando tú tienes resultados, hoy te esfuerzas, técnicas, cocheo poderoso, resultado positivo, tu química cerebral es, wow, oye, se siente bien esto, que me feliciten, lograr las cosas, se siente rico. ¿Y tu cerebro qué dice? Vale la pena el esfuerzo, síguete esforzando. Disciplina natural, disciplina automática. ¿Han entendido? Para hackear tu cerebro en el tema disciplina necesitas este esfuerzo, técnicas y método efectivo, cocheo poderoso, resultado positivo. ¿Recibiste esto en tus cursos de inglés? No lo has recibido. Imagínate ahora recibir esto en un curso de inglés. Todas estas herramientas de técnicas no solo de memorización,
técnicas de calma mental, técnicas de serenidad emocional, técnicas de concentración y enfoque, técnicas de memorización, cocheo poderoso todos los días, activaciones poderosas todas las mañanas. ¿Cómo será tu proceso de aprendizaje? Mucho más interesante, ¿verdad? Todos los días tendrás pequeños logros que dirán a tu cerebro, oye, qué bien se siente esto, gratificación, vale la pena el esfuerzo, síguete esforzando. De ahí nace la disciplina natural. Por eso yo te digo, no fue tu culpa que no hayas aprendido inglés. No es tu culpa que no seas disciplinado. No es tu culpa que no hayas logrado ser constante y continuo hasta el día de hoy. Simplemente nadie te ha enseñado técnicas y te ha entrenado en esto. Cuando tú recibas esto, tienes todas las posibilidades de lograrlo. ¿Por qué? Porque eres un ser humano Homo sapiens sapiens. Tienes el mismo cerebro mío que todos los demás. Cuando un Homo sapiens sapiens es entrenado con estas técnicas, inevitablemente da buenos resultados. Hace unos años yo tenía una frase que era uno de mis lemas: todos tenemos un Ferrari en la cabeza. Lamentablemente, los malos sistemas educativos nos han hecho usarlo como un triciclo, pero todos tenemos un cerebro potentísimo. Cuando inicias a entrar en un sistema de entrenamiento del cerebro, en un programa de entrenamiento como el nuestro, te darás cuenta que tú puedes rendir decenas de veces más. Y no solo en aprender cosas, en tu trabajo, en tus relaciones personales, puedes mejorar muchísimo como ser humano. Y ahora estar presente con calidad en la vida. Cuando tú tienes técnicas, aprender es bellísimo y es efectivo. Por eso hablamos hoy día sobre todo en mi método de aprendizaje efectivo. No solo estudiar para pasar exámenes, estudiar para el éxito, aprender para lograr crecer, verdadero conocimiento a lo largo de mi vida y no olvidarlo, construir mi cultura. Y saben, una de las cosas más hermosas cuando hablamos de idiomas dentro de nuestro método es que no solo decimos aprender inglés. Nosotros hablamos de ser políglota, que ser políglota es posible. En base al esquema que les presenté hace poco, nosotros en un año hacemos 3.000 palabras y más de 3.000. Quiere decir que en un año puedes llegar a nivel intermedio de inglés. Si tú no necesitas sacar el TOEFL, que el TOEFL a veces es un requerimiento, te lo requiere tal vez alguna empresa o algún programa universitario. Si necesitas sacar el TOEFL, está bien, puede ser un curso de año y medio eventualmente. Pero, ¿qué tal sacar un idioma cada año? ¿Qué tal un año hacer inglés, al otro año hacer francés, al otro año hacer italiano, hacer portugués? Ser políglota empieza a partir de 3 idiomas: español, inglés y un tercer idioma. Qué bonito, ¿no? Qué interesante. Cuando tú encuentras un método de aprendizaje de idiomas efectivo, ya no es tengo que lograr el inglés y ya, por favor, porque ya llevo una vida con ello, y tu mente está limitada en esta sobrevivencia de sacar el inglés como una frustración, como una ansia que tienes encima, que te está agobiando. Pero ¿qué tal ahora romper esa sensación de ansia, mirar hacia adelante y decir, oye, aprender idiomas es algo que está a mi alcance? No solo inglés, yo puedo aprender otros idiomas. Y me propongo en los próximos años ser políglota, 3, 4 idiomas. ¿Por qué no? Y eso es el objetivo y es mi misión en el tema de enseñanza de idiomas, venir a decirle a la gente, ¿sabes qué? Primero, aprender idiomas es una cosa hermosa y es una cosa que está a tu alcance. Y no solo aprender inglés, aprender otros idiomas. Y hoy mi objetivo es demostrarles que el inglés es un idioma muy simple. No hay idioma más simple, idioma natural más simple que el inglés. De todas las lenguas en el planeta Tierra, el inglés es la lengua más sencilla, más simple en complejidad. Hay solo una lengua más simple que esta, que es el Esperanto, que pero fue una lengua artificial, construida artificialmente. Como lenguas naturales, así se les define, que se han desarrollado históricamente a lo largo de los siglos y miles de años, el inglés es la lengua más simple que existe en el planeta. El siguiente tema es el tema de los verbos. ¿Cuántos años hemos estudiado inglés? En inglés hay muchos tiempos verbales, como el español, como el italiano. Los tiempos básicos del inglés y del español, del italiano, son 6 tiempos básicos, de los cuales luego nacen paralelos. Del presente simple hay un pasado simple, hay un futuro simple. Del presente simple puedo luego construir el presente continuo. Puedo construir como compuestos de ellos. Los 6 básicos que hay que aprender son estos: presente simple del inglés, el presente progresivo, el pasado simple, el presente perfecto,
que es como el pasado del español que dice yo he sido, yo he trabajado, yo he viajado. Luego el futuro, yo seré, yo trabajaré. Y el condicional, yo sería, yo estaría, yo trabajaría. Ahora, son 6 tiempos estos definidos los básicos de la lengua. En todos los años que has estudiado inglés, hoy, ¿tú serías capaz de conjugar un verbo que yo te dé? Por ejemplo, el verbo trabajar en esos 6 tiempos, con total seguridad, rápido, confiado y 0 errores, en tantos años que has estudiado inglés. ¿Serías capaz de dominar esos 6 tiempos verbales? Te doy un X verbo, to travel. ¿Serías capaz de conjugarlo en las 6 personas, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, en los 6 tiempos? Rápido, con total seguridad y fluidez y 0 errores. Ahora yo les voy a demostrar cómo hacemos esto nosotros en una hora con nuestro método de aprendizaje acelerado de idiomas. En nuestro método de aprendizaje acelerado existe algo que se llaman rutinas de aceleración. Una rutina de aceleración se basa sobre memorización y práctica secuencial. En una hora puedo dominar los 6 tiempos verbales. ¿Cómo? 5 minutos te hago memorizar las 6 to be y to have, rapidísimo. Imagina que tú empiezas desde cero y no sabes inglés. To be, to have en 5 minutos con nuestra técnica de memorización. Y lo hacemos en clase, en vivo. Todos los alumnos juntos lo hacen. Luego en 5 minutos te explico las 6 reglas de estos 6 tiempos verbales. Estas son sus reglas. Luego 5 minutos te hago memorizar las reglas, las 6 reglas. Pasaron 15 minutos de explicación y memorización. Ahora haremos 45 minutos de prácticas. Realmente estos son tiempos exagerados. La realidad es que se hace cada uno en 5 minutos, pero yo quise ampliarlo, ¿no? Para que no pareciera demasiado exagerado. Te digo, oye, te doy 5 minutos para conjugar to work usando las 6 reglas. Miren aquí arriba. Lo tienes que hacer aplicando estas 6 reglas. Luego te lo corrijo, lo corregimos juntos, un par de minutos. Y te digo, oye, estudia las 6 reglas en tus errores de to work. Y ahora te doy 5 minutos para hacer la tabla de to travel, viajar. Y lo haces sin ver to work, en otro espacio, ocultando to work. ¿Qué sucede en esta dinámica? El estudiante, el ser humano, aprende haciendo. La segunda vez lo haces mejor, con menos errores. Lo hiciste con menos errores. Y ahora te digo, cubre to work y to travel, no los puedes ver. Te doy 5 minutos más para hacer to walk. Hacemos to walk. Desde hace 13, 14 años que hago esto. Mis alumnos, que aunque tuviesen 7, 8 años de edad, hacen 0 errores. 10, 15 años hacen 0 errores en su tercer intento. Jóvenes, adultos, personas mayores de 60, 70 años hacen 0 errores en la tercera. Y entonces les digo, hagamos una cuarta. Esto fue durante una sola clase. En una hora, todos los asistentes hacen 0 errores y la tercera y cuarta las hacen rápido, con seguridad y 0 errores. ¿Han entendido qué padre es esto? En una hora dominas 6 tiempos verbales, pero no termina ahí, porque nosotros sabemos que se requiere memoria de largo plazo. ¿Cómo se hace la memoria de largo plazo? Repitiendo todos los días. Repites. En el día 2 te doy otros 4 o 5 verbos. En el día 3 otros 4 o 5. Y así durante una semana. 7 días de verbos regulares. Ya repetimos más de 5 veces y logramos memoria de largo plazo. Y ahora otros 7 días te doy verbos irregulares. En 2 semanas dominas la conjugación de esos 6 tiempos con total seguridad y rapidez de verbos regulares e irregulares. En una vida no lograste y lo puedes lograr. Primero en una hora en lograr hacerlo. Y ahora en 1 o 2 semanas generar memoria de largo plazo en conjugación de los 6 tiempos en verbos regulares e irregulares. Esto es potentísimo. Esto es usar tu cerebro como el Ferrari que es. Y esta es una aceleración. Esto es aprendizaje acelerado. Vamos a hablar entonces del último tema, de las claves que nos permiten aprender con más efectividad este idioma y cualquier idioma en realidad, verán con esto que vamos a ver. El tema de la estructura de la frase. Hemos crecido en un contexto de enseñanza del inglés que nos ha hecho creer que este idioma es un idioma difícil, que es un idioma complicado. ¿Por qué parece complicado y difícil? De un lado, porque los cursos duran muchos años, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 años de colegio y escuelas de idiomas.
terminaste estudiándolo muchos años y el hecho de que pues no se haya logrado el objetivo de aprenderlo parece como que algo difícil y complejo. Otro elemento que hace que parezca complejo es el número de libros de un curso para aprender inglés. Aquí en México, las dos escuelas con renombre, digamos, nacional o más famosas, Interlingua y Harmon Hall, manejan 10 a 20 libros. Son 10 a 20 niveles. Digamos que en promedio son 8 o 10 libros. 8 o 10 libros. Cada libro tiene, ¿cuántas páginas? 100 páginas, ¿verdad? 120, 150. Pueden llegar a ese número de páginas. Multipliquen ese número de páginas por el número de libros. Llegan a ser más de 1000 páginas. Pues entonces ahora sí, parece un curso muy complicado, ¿no? Oye, 500 a 1000 páginas, pues es mucha información. Y esto es el impacto que tiene un curso hecho en esta forma. Con muchos libros, su impacto, su primer impacto es, esto es pesado. Imagínate leer un librito de 50 páginas y un librito de 500 páginas o 1000 páginas. Como que las ganas son diferentes, ¿no? De aprender y de estudiar algo que se percibe poquito y algo que se percibe un montón, ¿no? Como que genera cierta carga mental y cierto agobio, sensación de agobio. Así que eso es un tema. Una de las razones del por qué los cursos el inglés parece complejo es porque tiene muchos libros, que son muchas páginas. Y si yo te dijera que para aprender la gramática del inglés son suficientes 8 o 10 páginas, ¿cómo reaccionaría tu cerebro a eso? Comparado con 10, 20 libros de 500 a 1000 páginas. Pueden escribirlo en los comentarios. Si yo te dijera que la gramática necesaria para aprender el inglés son 8 o 10 páginas, ¿cómo reaccionas tú? ¿Verdad que tu cerebro se relaja? Es importante esto, ¿saben? Que el cerebro esté relajado, que no tenga esa sensación de pesadez, de agobio. No manches, apenas estoy en página 20 y me faltan 500 a 1000 páginas. No manches, ¿no? Es totalmente diferente el estado mental con el cual enfrentas un estudio cuando son 8 o 10 páginas comparadas con 500 a 1000 páginas. Y ahí están clarísimas las reglas. Son 43 reglas. Cuando te digo eso, que son 43 reglas, ¿cómo reacciona tu cerebro? Que tú sabes, son esas 43, están en esas 8 o 10 páginas. Y sabes que son 43 y aprenderlas está a tu alcance, ¿verdad? Que se siente bonito. Saber que es un número limitado, no es un número exagerado, no son montones de páginas. Están ahí clarísimas, regla 1, 2, 3, 4, 5. Y cada una tiene explicación y ejemplos. Y en estas 8 o 10 páginas es un cambio total de impacto en lo que es la pesadez o las ganas de estudiar. Es completamente otro estado mental. Ahora vamos a ver algo relacionado a este tema de la gramática, del armado de las frases. ¿Quiénes de ustedes han ya escuchado algún maestro decirle, cuando entras a clase de inglés, deja de pensar en español, piensa solo en inglés? Esta frase de cuando entras a clase de inglés, deja de pensar en español, piensa solo en inglés, funciona solo si la persona es intermedio o avanzado. ¿Por qué? Porque esta persona ya tiene la estructura de la lengua en su mente. ¿Cuánta gente de la población es intermedio avanzado? De 10 personas que buscan hoy inglés, 1 o 2 o 3 son intermedio. El 70-80% son básico o no saben inglés. Decir esa frase a todos es algo que hace daño y es algo totalmente equivocado. No puedes decir esa frase con personas que están empezando desde cero o están en básico. O están en básico, un poco más de básico, básico intermedio. No puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienen todavía la lengua en su mente. Es como si yo te dijera, oye, tú estás entrando a clase de chino, y yo te digo, oye, cuando entras a clase de chino, deja de pensar en español, piensa solo en chino. Y tú te vas a reír, ¿verdad? ¿Te parece lógico que yo te dijera eso? Pero ¿sabes qué pasó? Que cuando tú entrabas a clase de inglés y te decían eso, tú les creíste, porque eras niño, joven, y el maestro de inglés se presentaba como autoridad. Porque como seres humanos,
tenemos este proceso psicológico que cuando alguien que representa una institución está frente a nosotros, le asignamos autoridad y credibilidad y le creemos. Y por esta razón tú le creíste a tu maestro de inglés. ¿Y qué sucedió en tu mente? ¿Qué sucede en la mente de la persona cuando le dicen, deja de pensar en español, piensa solo en inglés? Estás en clase, ves que algunos logran hablar y tú dices, no logro pensar en inglés, Dios, estoy muy mal, estoy negado para esto, no, de veras que no. Frustración total, bloqueo mental. ¿Se dan cuenta el daño que hace esa frase en la persona que es básica y que no tiene la lengua en su mente? Le genera vergüenza, sentido de culpa, le genera frustración y bloqueo. ¿Entienden este punto? Logran ver esta parte de que cuando uno hace eso, de decir esa frase a estudiantes que no saben inglés, el efecto psicológico de hacer daño al estudiante le genera frustración, sentido de vergüenza en clase. Oye, hay algunos que logran y yo no voy a exponerme y pues no. Todo el bloqueo y la frustración y todas esas sensaciones y emociones negativas que generan. Esas ansias que genera el llegar a clase y no lograr pensar en inglés. Y te lo dicen todas las veces. Es destructivo. Por eso necesitamos salirnos de eso, romper esas creencias limitantes. No es verdad que al entrar a clase tienes que dejar de pensar en español. Yo te digo, piensa en español, en un momento se lo voy a demostrar. La segunda frase que quiero que me confirmen si ya la escucharon. ¿Han ya escuchado algún maestro o de estos que se han improvisado en los últimos años en TikTok y YouTube, expertos de inglés, que te dicen, nunca traduzcas, traducir es malo? ¿Ya escuchaste esta frase? Yo te diré, piensa en español y traduce. Pero primero, memoriza. Memoriza, piensa en español, traduce. Y lo vamos a demostrar ahora. Miren qué hermoso lo que vamos a hacer ahorita. Tenemos esta frase, miren, una frase que está compuesta de 10 palabras, una frase que es de nivel casi intermedio. Tiene preposición, tiene conjunciones, tiene tiempos verbales. Estoy muy cansado porque hoy trabajé demasiado con mi papá. Fíjense, la armé en español, pienso en español y traduzco. Estoy, I am, muy, very, cansado, tired. ¿Por qué? Because. Hoy, today, trabajé, I worked. Demasiado, too much. Estoy traduciendo literal. Con, with, me, my, papá, dad. ¿Se han dado cuenta? Hicimos una traducción literal. Pensé en español y traduje. ¿Quieren otros ejemplos? Vamos. Miren, mi hermano decidió mudarse a Francia para encontrar un trabajo mejor. Frase de nivel casi intermedio. Traducción literal. My brother decided mudarse, to move, to Francia, France, para, to, encontrar, find o get, mejor trabajo, aquí cambió. Pero fíjense, de 10 y más palabras, solo una o dos giraron de posición. Al 80-90% pensar en español me ayudó a expresarme con buen inglés. Hacemos otra frase. En mi país, muchas personas creen que aprender inglés es difícil. In my país, country, muchas, many, personas, people, creen, think, que, that, aprender, learning, idiomas, languages, is, difícil, difficult. ¿Qué tal? ¿Siguen creyendo que traducir es malo? ¿Que pensar en español es malo? Pensar en español es bueno, traducir es bueno. Pero primero tengo que memorizar. ¿Y qué tengo que memorizar? Vamos a verlo entonces. Vamos a hacer un trabajo al revés.
Fijémonos en esto. Vamos a hackear, vamos a ver algo que para mí es el hackeo del inglés y de los idiomas, no solo del inglés. Fíjense esta frase. Tiene 10 palabras. 3, 6, 9, 10. De 10 palabras hay un verbo, I am, y otro verbo, I worked. 2 verbos. En esta frase hay un noun, dad. Tenemos entonces 3 palabras que nos dicen el tema. Trabajar y papá. Y tenemos el verbo to be. Los verbos y los sustantivos usualmente son las palabras que nos ayudan a entender de qué tema estamos hablando. Estamos hablando de trabajo, de vacaciones, estamos hablando de salud, estamos hablando de escuela, de estudio. ¿Con qué palabras entendemos cuál es el tema? Lo entendemos con sustantivos y verbos. Ellos especifican el tema. De estos, en una frase como esta hay 3. Las otras partículas, ¿qué son? Los otros ladrillos. Son adverbios, adjetivos, conjunciones, preposiciones, posesivos y números eventualmente. ¿Cuántos hay en esta frase de ladrillos genéricos? Hay 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quiere decir que en esta frase de 10 palabras, 3 definen el tema, son específicas, y 7 son genéricas. ¿Qué hice cuando entendí esto? Fui a agarrar realmente decenas y cientos de frases de libros, de revistas, de periódicos, de conversaciones, de películas, y analicé de cada 10 palabras. Lo que encontré es que en promedio 3, 4 palabras especifican el contexto, son específicas, nouns y verbos. De cada 10 palabras, 6 a 7 son genéricos. Quiere decir que el 60-70% del volumen del habla de una lengua humana son palabras genéricas. Pero fíjense en algo que entendí. En la gran mayoría, las palabras con más frecuencia usadas, a lo mucho son 100 adverbios de los genéricos, 120 adjetivos, 40 pronombres en inglés, 60 preposiciones, 30 conjunciones. Estamos hablando de 350 ladrillos genéricos. ¿En cuántos días podrías memorizar 350 palabras con nuestro método? Si memorizas 50 en un día, en 7 días, ¿verdad? Te hago memorizar estas 350, imagínense en francés, en una semana. Y ahora te doy un periódico de francés. ¿Sabes qué va a suceder? Que tú entenderás más de la mitad, el 60-70%. ¿Han entendido cómo se hackea una lengua con esta diapositiva? Teniendo una buena técnica de memorización, teniendo los ladrillos genéricos más usados de la lengua. Saber cuáles son, obviamente. Memorizas estos 350 y tú ya entiendes más de la mitad en un libro, en un periódico, en una revista. Nadie en la historia había detectado esto antes. Hackear una lengua se hace así. Identificar esas 350 palabras. ¿Cuáles son? Y tener una buena técnica de memorización y memorizarlas. Y ahora tu nivel de comprensión lectora, auditiva, tu nivel de expresión también mejorará enseguida porque tienes esas palabras. ¿Y saben nosotros dónde las tenemos? Las tenemos en nuestra hermosa libreta de estudio. Aquí están organizados los ladrillos. Están ya clasificadas estas palabras. Damos esta libreta que tiene como 80 páginas, donde están las partículas y sus reglas. Pero al final, miren, están las reglas, las 8 o 10 páginas que les dije. 8 páginas, en realidad. 43 reglas. Esta sección final de reglas
es el resumen de todas las reglas gramaticales que aparecen en cada una de ellas. Resumidas y todas en el mismo lugar en 8 páginas. Ahora, ¿qué haces? Pues, oye, ¿quieres llegar a un nivel A2 de 1500 palabras? Te hago memorizar, además de las 350, te hago memorizar 150 verbos y 1000 palabras, 1000 nouns, 1000 sustantivos de 10, 15 temas. Cuando tú tienes estos 1150 de palabras específicas y 350 de palabras genéricas de los ladrillos, tienes el vocabulario necesario para un nivel A2. ¿Y en cuánto tiempo puedes memorizarlo? Posiblemente si memorizas 50 por día en un mes. 50 por 30 días. 50 palabras en una hora. Cada día haces una hora. Esto es lo que se puede hacer. Pero hay un discurso dentro del método que sabemos, que es la memoria de largo plazo. No es suficiente memorizar una vez. Aunque yo te dé una excelente técnica de memorización, necesitas hacer las repeticiones. Las 3000 palabras del nivel B1 podríamos hacerlas en 2 meses, ¿verdad? Dijimos que necesitábamos, permítanme, voy a agarrar otra diapositiva. Hoy afirmamos, les mostré una diapositiva que decía que para ser B1, 3000 palabras, ¿verdad? Uno podría decir, oye, podemos hacerlo en 2 meses. Es verdad, pero luego la memoria de largo plazo y la fluidez necesitan repeticiones. Entender que el inglés es un idioma que está a tu alcance. 3000 palabras en un año, haciendo mínimo 5, 6, 7 repeticiones durante el año para generar memoria de largo plazo de las 3000 más fluidez de las 3000. ¿Entienden? Es verdad que con aprendizaje acelerado podríamos lograrlo en 2 meses, hacer 3000 palabras, pero no funcionaría porque necesitamos la continuidad de las repeticiones para generar memoria de largo plazo y fluidez. Dicho todo esto, entonces, acabamos de entender cómo funciona aprender un idioma en forma efectiva. Primero, aquí hago un resumen para cerrar, ¿de acuerdo? Primero, necesito cuidar mi calma mental, mi calma emocional, estar sereno. Necesito entrenar mi concentración y mi enfoque. Necesito una buena técnica de memorización y necesito un sistema de repeticiones para generar memoria de largo plazo y fluidez. Ahora que tengo esta base de técnicas, siguiente paso, necesito vocabulario. Quiero aprender inglés en forma efectiva, necesito palabras. Mi objetivo es llegar como mínimo a un nivel intermedio, necesito mínimo 3000 palabras. Quiero lograr aprender inglés en forma efectiva, necesito 3000 palabras que me salgan con fluidez. Necesito una buena técnica de memorización. Quiero aprender inglés en forma efectiva, necesito verbos y conjugaciones verbales. Y hemos visto cómo se hace. Quiero aprender inglés en forma efectiva, necesito practicar el armado de las frases. Lo que acabamos de ver. Que las frases, necesito entender que las frases puedo hacerlas en forma natural. Piensa en español y traduce. Necesito entrenar eso. Entrenar el quitar el miedo. Tenemos que lograr llegar al punto donde tú piensas en español y traduces. Pero ¿cómo? Primero debes haber memorizado. Primero necesitas los ladrillos. No puedo pedirte
leer un texto y entenderlo, escribir un texto tú, hablar, si primero no te ayudo a construir el vocabulario en tu mente. No tiene sentido. Una vez que te entreno en memorizar, te guío en todo lo demás. Piensa en español y traduce. Atrévete y disfruta. ¿Cómo te hago atrever y disfrutar? Recuerdan, hemos dicho hoy que hackear el cerebro es generar placer, generar gratificación, lo tienes que disfrutar. Todos los días te hago escribir frases. ¿Te imaginas todos los días escribir 5 o 10 frases como estas? ¿Qué gratificación te va a generar? Todos los días armar 5 o 10 frases con temas nuevos que estás aprendiendo. Cada día 5, 5, 5, 5. Y cada frase es un momento de placer, de logro. Es un momento eureka de decir, wow, qué bello, estoy lográndolo. Mira, estoy logrando cosas nuevas que aprendo y enseguida las practico en frases reales, con vocabulario que ya memoricé. Qué bello, qué gratificante. ¿Han entendido? Esto es ingeniería, chicos. Te doy las técnicas de concentración, de calma mental, te entreno. Te doy las técnicas de memorización, te doy los listados de palabras yo, maestro. No te dejo a ti a ver qué encuentras y cómo lo armas. Es ingeniería. Yo selecciono las palabras. ¿Cuáles? Las que requieren la ingeniería. Estas. Yo identifico cuáles son las 350 que tú necesitas, las más frecuentes. Yo identifico cuáles son las palabras, verbos y nombres más útiles de cuáles temas. Yo hago la ingeniería, yo, ingeniero, maestro. Y una vez que te doy estos ladrillos seleccionados con método científico, te entreno en memorizarlos. Los memorizaste, te entreno en verbos. Lograste dominar verbos, armemos frases. Y todos los días será placer de armar frases. Y ese placer genera la química que le dice al cerebro, oye, se siente rico, síguete esforzando, disciplina. Pero no solo, todas las mañanas te daré activaciones poderosas para en comunidad entrenar potente. Todos los días tu motivación, tu sentido de comunidad, de grupo. Otro error grande que se hace en la enseñanza y en la enseñanza de idiomas es que cada quien estudia por su cuenta, ¿verdad? Es un estudio solitario. Al final, según el pensamiento común, aprender inglés pues es tu objetivo personal. Nosotros, ¿saben qué hacemos? En nuestros grupos de generaciones armamos mini grupos de WhatsApp, donde 4, 6, 8 alumnos están juntos y tienen a un coach de nosotros dentro del grupo. Y se genera un sentido de comunidad entre estas 6 personas, que ahora todos los días se motivan, todos los días se felicitan, viven en comunidad y en ayuda recíproca el aprender inglés. Y aquí entra otro tema del cerebro. Los seres humanos no somos seres solitarios. El ser humano vive más feliz cuando está con un grupo, 2, 3, 5, 10 personas. Los seres humanos necesitamos de relaciones humanas con otras personas saludables. Nos hace bien estar con otros. Obviamente no debe ser gente tóxica. Cuando es gente limpia que está alrededor de nosotros, nos hace súper bien. Y sobre todo nos gusta aportar en su vida. Nos hace sentir bien cuando ayudamos a otros, ¿verdad? Que cuando ayudo a otros, que sea en dificultad, o los ayudo también a que sean más felices, yo me siento bien. Que hacer gestos de bondad me hace sentir bien. En base a tu experiencia de vida, el hacer gestos, el preocuparte por tus familiares, por tus amigos, por una persona en la calle, el hacer un gesto de bondad,
te hace sentir bien. ¿Saben? Nuestra felicidad no es una felicidad solitaria. Somos felices cuando estamos en un entorno saludable de personas, cuando aportamos a sus vidas de estas personas, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros. ¿Saben cuándo es que se generan depresión y adicciones? Cuando la persona vive en solitario, cuando no tiene verdaderos lazos humanos de calidad. El ser humano que no genera lazos humanos de calidad se enferma y cae en depresión y cae en adicciones. El ser humano sano, fuerte, es el que tiene hermosos lazos humanos. Y nosotros en el método entrenamos el cerebro para eso, para que tú cuides tus pensamientos, palabras y acciones para la felicidad de los que te rodean. Y ahora, estar en un mini grupo de personas que como tú llevan el mismo entrenamiento de inglés y tienen el mismo objetivo de aprender inglés, y todos los días se comunican porque tienen actividades que hacer juntos, todos los días se apoyan, se apapachan, se dicen palabras poderosas de cariño, te hace mucho bien. Y cuando tú aportas a ellos y te preocupas, oigan chicos, ya hicieron la tarea, ya cumplieron con eso, necesitan de ayuda y te dicen, sí, tú puedes ayudarlos, tú te sientes súper bien. Es otra química poderosa que al cerebro le hace decir, oye, se siente bien esto. Aprender inglés en comunidad, en un grupo de personas entrenadas en el cerebro que cuidan sus pensamientos, palabras y acciones para que este mini grupo sea poderoso, con cariño, con atención recíproca. ¿Entienden esto? ¿Pueden decirme sí o no? La fuerza de esto, de aprender en grupo, en un mini grupo, que además tiene un coach de nosotros dentro, que los apoya. ¿Entienden la fuerza de esto? ¿Qué quiere decir? Juntado al tema de las técnicas de calma mental, de salud emocional, de balance, de concentración, de memorización, los repasos de memorización, el entrenamiento de verbos, el entrenamiento de memoria de largo plazo, el entrenamiento de frases que genera placer a diario, y ahora tener un mini grupo que crea lazos hermosos, lazos humanos, donde nosotros a propósito cuidamos eso, porque trabajamos entrenamiento del cerebro. ¿Ven la ingeniería de todo esto? Esto es método científico para mí. Esto es evolución humana, evolución de enseñanza. Como se está enseñando hoy inglés, es primitivo. Toma el libro, sigue la clase y estudia por tu cuenta, sin técnicas de concentración, sin técnicas de calma mental, sin técnicas de cuidado de tu salud emocional, sin técnicas de memorización, solo por tu cuenta. Obvio que no hay placer, no hay gratificación, no hay lazos humanos. Por supuesto que no se genera disciplina. Es una diferencia abismal. Así que con esto hemos visto cómo funciona esto de aprender inglés en forma efectiva, cómo podemos hackear el cerebro, hackear el inglés para aprenderlo en forma efectiva. Y es maravilloso. Y saben, así aprenderás inglés y así aprenderás los demás idiomas. Porque las 350 palabras que les mostré hace poco, esto, son las mismas en inglés, en francés, en italiano, en portugués. Estas que usamos de vocabulario y verbos son las mismas en todos los idiomas. Las conjugaciones de verbos, las frases que armamos, la dinámica mental que se hace. Una vez que aprendes el primer idioma con esto, tienes ya la arquitectura de todo esto. Será mucho más fácil y ágil aprender el segundo. Más rápido y ágil el tercero, porque el ser humano, el cerebro, cuando repite lo mismo varias veces, se hace siempre más ágil y más seguro. Por eso, aprender inglés será el reto fuerte. Los demás idiomas, con este mismo método, esta misma ingeniería de palabras,
y misma dinámica será mucho más fácil. Y en un año un B1 será totalmente alcanzable por cada idioma. Dentro de lo que es nuestra misión, Jakub Kakur, mi equipo, Isaías, Enrique Gianelli, que están hoy aquí presentes, nosotros llevamos adelante un propósito maravilloso, que es aportar al mundo, crear mejores seres humanos, para tener en futuro una mejor sociedad. Llevamos adelante un mensaje que dice: integremos este método de entrenamiento del cerebro en los colegios y tendremos una mejor sociedad y un mejor futuro. Y un mejor futuro que realmente todos y nuestros hijos y las futuras generaciones merecen. Y entre nuestros objetivos para llevar adelante este propósito maravilloso, que es mejorar al futuro, mejorar al mundo, está este tema de propagar este método. Entre sus aplicaciones de este método está el aprender idiomas en forma efectiva. Nuestro objetivo es igual responder ahí donde encontramos que hay dolor. Y para mí es clarísimo que en el aprendizaje del inglés hay mucho dolor, muchas frustraciones, muchas oportunidades perdidas. En todos estos años de llevar este intentar de aprender inglés, han sufrido. El no haber logrado aprender inglés es un sufrimiento. Nos genera ansias, nos genera frustración, nos baja nuestra autoestima, porque dices, ay, no manches, güey, ¿cómo es posible que no pueda aprender inglés? Y es algo que duele. Y para mí, su objetivo era esto: ayudarles a derrumbar eso, a derrumbar esos bloqueos. ¿Quiénes de ustedes hoy siente que estamos logrando este objetivo de empezar a derrumbar esas creencias limitantes, esos bloqueos? Porque esto es nuestro objetivo, romper eso, ayudarles a iniciar a darle la vuelta, a sanar ese dolor. Es un inicio el día de hoy. Cambiar creencias es cambiar mentalidad. Pero cambiar creencias no funciona solo porque lo entiendes. Entender algo como entender que el inglés ya no es una lengua difícil, entender que el inglés no es una lengua compleja, entender que se requieren técnicas. Entender es un primer paso. Que este entender se quede en tu mente como convicción profunda requiere días. Imagínate a alguien que tiene mucho sobrepeso y va con alguien que lo ayuda a entender, con un coach, con un psicólogo, oye, mira, o con un médico. Es importante que tú cambies, mejores tu dieta, que intervengas, porque esto te hace daño. ¿Quieres seguir sufriendo con esto? Entonces, en ese proceso de terapia, él entiende. Dice, oye, sí, tengo que cambiar mi dieta, tengo que cambiar mis hábitos, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que porque lo entendió, inicia a hacerlo? Una persona que fuma, ¿hace cuántos años sabe que fumar le hace daño? Él ya lo entendió. Pero el hecho de haberlo entendido conlleva el cambio de creencias y de hábitos, ¿no? Una persona que tiene adicciones sabe que le hace daño, lo ha entendido, pero entender no es suficiente. Se necesita un trabajo de cocheo más profundo para que tome acción. Y mi objetivo con esta semana, los próximos días, es este cocheo, es este entrenamiento de cambio de mentalidad, de desarrollar en ti esta fuerza, esta convicción de que hay que hacer esto, de aprender inglés en forma diferente. Necesitamos trabajar tus creencias y tu mentalidad. Yo quiero darles unos testimonios. Aquí atrás está mi hija. Bueno, no, claramente cuando entramos a este hermoso proceso, nos imaginábamos
digamos que un entrenamiento de inglés un poco más tradicional y, y bueno, eh, se rompió absolutamente todo eso que uno tiene en la cabeza de esas clases magistrales, de verse uno como en un proceso totalmente diferente. Nosotros veníamos con un nivel, con muchísimos vacíos en el inglés y cuando comenzamos a ver definitivamente estos ladrillos, a desaprender para aprender, decíamos, wow, yo, y personalmente decía yo, ¿cuánto me costó el, 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 esa estructura gramatical en un cuadrito tan sencillo que me lo aprendí en una clase? O sea, fue maravilloso y comenzar a ver cómo interactuábamos con personas que estaban aprendiendo de cero, con personas mayores. Nos hicimos súper, súper amigas y allegadas de muchas personas que estaban en un proceso diferentísimo. Entonces comienzas como a unir puntos que en otras categorías, en otras condiciones, en otros cursos serían supremamente distantes y entendernos y ayudarnos y saber que estábamos progresando día a día, hora a hora, fue así impresionante, extraordinario, de verdad que sé que hay personas acá que me conocen y que saben que ahí me defendía, ahí como decimos los colombianos, me defendía hablando, pero definitivamente tenía muchísimas cosas para aprender, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y no solamente fue el tema del inglés, sino esta estructura mental, este método, esta oportunidad de reinventarnos como seres humanos, de saber que somos tan poderosos y que podemos cambiar esas conductas tan negativas, el hecho de autorregañarnos todo el tiempo de que, ay, lo hice mal, pero porque soy tan bruta y no pude hacerlo la primera vez bien. Así nos decimos Era aquí en bastante Colombia. constante. Y digamos que todo ese castigo ahora se convirtió en un tú puedes, sí lo vas a lograr, cada paso que haces es un paso hacia el logro y hacia el cumplimiento y cerebralmente es una cosa impresionante cuando tú comienzas a hacer esa memorización y cierras los ojos y abres los ojos y dices, ¡ah! Aprendí, aprendí, realmente aprendí, o sea, ¿cómo fue? Fue como si la magia hubiera aparecido y definitivamente el cerebro es una máquina perfecta, Dios nos hizo perfectos y nosotros somos los que nos subestimamos. Y bueno, tiene tantas cosas tan increíbles, de verdad que uno rompe paradigmas, rompe creencias, hace que esto sea real, que no suene a un mensaje de charlatanería ni de nada de ese tipo de cosas, porque a veces uno comienza a ver en redes cosas como tan superfluas que no tienen fondo, pero este sí es una realidad y lo estoy viviendo en carne propia cada vez que podemos hacer esa construcción gramatical ordenada, mi cerebro comienza ya, ¿cómo es? Así, así. Y tengo que pensar a borrar esas cosas que estaban mal para hacerlas bien. Y vivir el tema de las activaciones, el tema de los horarios, la rutina, trazarse propósitos, cualquier frustración que uno tiene sobre el proceso y el pasado que siempre viene hacia la memoria negativa, comenzar a decir, uy, tengo un pensamiento negativo, no, 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 espera, tenemos que comenzar a transformar ese pensamiento en algo que va a ser poderoso y de verdad que ha sido más que un curso de inglés, es un cambio de vida muy bonito. Y como decía Jacob ahorita, se le abre uno el mundo a quiero aprender otro idioma y no solamente uno, sino más. Yo quiero aprender italiano, quiero aprender francés. Y yo decía, bueno, me metí a un curso de 9 meses que no sé cuándo vaya a terminar en esta suma de este proceso y la verdad que los invito a vivir un proceso de vida hermoso y a sentir de verdad como ustedes son, cada uno, cada cerebro, a verse como en esa disparo que se da cuando uno está en este cambio tan
tan profundo, porque es un cambio profundo, es un cambio de que te toca ese ser que tienes allá adentro guardadito de tantas cosas que tienes de toda la vida, de escuchar cositas que siempre te hicieron daño. Entonces, aquí no hay juicios de que hablaste bien, hablaste mal, dijiste bien, no, al contrario, equivócate para corregir, para apoyarte, para decirte que lo estás haciendo mejor, para que todo eso que estaba en el pasado, que tenías ahí guardado de miedo, se convierta en ese gusto y oportunidad de hacer las cosas. De verdad que es muy profundo y ha sido una experiencia muy, muy bonita. Qué hermoso lo que comenta Catherine, ¿no? Y la parte que yo agarro para mí, que me encanta de su testimonio, además de la parte del placer de aprender que se ve en su cara, el tema del cambio de vida, este entrenamiento del cerebro, este sistema de entrenamiento del cerebro te permite realmente subir a otro nivel. Y para nosotros, esto es nuestro verdadero objetivo. Además de ayudarles a resolver este dolor del aprender inglés y lograrlo hacer en forma serena y con placer, es sobre todo contribuir a nuestra sociedad con el entrenamiento del cerebro, en crear seres humanos mejores. Y ustedes, algunos ya nos han seguido, seres humanos extraordinarios. Es parte coherente de nuestro propósito el llevar el mensaje del aprender inglés con entrenamiento del cerebro, para contribuir en esta forma también indirecta a lo que es la creación de una mejor sociedad.